Capítulo 5. Economía del donut y trabajar con las personas jóvenes en nuestras comunidades. 5.1. ¿Qué se puede hacer? La simplicidad voluntaria analizada anteriormente implica una forma de vida que supone minimizar conscientemente el derroche y el consumo intensivo de los recursos. Pero no es solo esto. Al mismo tiempo busca también reinventar la buena vida al dedicar progresivamente más tiempo y energía a la búsqueda de fuentes no materialistas de satisfacción y significado. En el capítulo anterior se han destacado también algunas propuestas relacionadas con el trabajo, y en su gran mayoría, el postulado de limitarlo. Sin embargo, al reducir nuestras jornadas laborales, disminuir los recursos disponibles para el uso cotidiano y limitar la oferta comercial a la que nos hemos mal acostumbrado, ¿conseguiremos tener una vida que se pueda considerar buena? Aquí es precisamente donde la economía del donut aboga por una transformación del concepto de lo que es vivir bien, el paso de well-being, bien tener a well-being, bienestar para que al final convertirse en un well-living, bien vivir. En otras palabras, el tercer pilar, inexorable habida cuenta de lo dicho, es el triunfo de la vida social frente a la lógica de la propiedad y del consumo ilimitado. Los verbos que hoy rigen nuestra vida cotidiana son tener, hacer, ser. Si tengo esto o aquello, entonces haré esto y seré feliz. Hoy en día, sin embargo, estamos ante un enfoque crítico del neomalthusianismo que sostiene que la humanidad ya no solo debe, sino tiene que marcar y obedecer sus propios límites para permanecer dentro de los del planeta. ¿Por qué? La Tierra seguirá existiendo incluso al cruzarlos, pero nosotros. Como se ha explicado, lo más probable es que deje de haber condiciones que permitan la vida buena tal y como la entendemos hoy en día. La forma de evitar ese futuro apocalíptico o petrocalíptico, siguiendo el título del libro del científico Antonio Turiel, Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar, es, por tanto, no esperar a que nos detengan algunos límites externos, sino establecerlos, por ejemplo, sobre el consumo de recursos o las emisiones. 5.2. ¿Cómo encontrar la motivación? Homo consumens o paradoja de Stirling. Muchos argumentan que la felicidad no depende del creciente PIB y esta reflexión muchas veces la basan en la famosa paradoja de Stirling. En un artículo publicado en 1974, el economista y académico estadounidense Richard Sterling desarrolló la tesis de que el crecimiento económico nacional provoca un crecimiento promedio de la satisfacción con la vida en la sociedad solo hasta cierto punto por encima del cual un mayor crecimiento del PIB pierde su impacto. Además, a escala individual, dentro de cada país, los que pertenecen al grupo más rico se consideran más felices que los más pobres, aunque un ingreso exactamente igual les posicionará según qué país en un grupo con más o menos poder adquisitivo, lo cual indica que la base de la diferenciación de la felicidad es la posición relativa en la jerarquía social, no ingresos absolutos. Estas hipótesis respondieron a la cuestión de si el dinero contribuye a la felicidad, en términos más generales, sí. El desarrollo intensivo del capitalismo contribuye a mayor felicidad. La respuesta clásica de Sterling es que a nivel nacional la búsqueda de la riqueza es una actividad inútil, porque después de alcanzar el nivel de salir de la pobreza, un mayor desarrollo consume la fuerza humana sin aportar beneficios significativos. La práctica lo confirma, los Estados Unidos se han desarrollado dinámicamente desde mediados del siglo XX, sin embargo el nivel de la felicidad de su sociedad no aumenta. Muchos han llegado a criticar, o hasta burlarse de este estudio, además destacando, no sin cierto grado de racismo, que sus hallazgos solamente se aplicarían en contexto de los países del sur global por sus diferencias culturales o habituales de sus habitantes. Sin embargo, los supuestos del fenómeno de Sterling han confirmado su funcionalidad en muchos otros países. Más recientemente, Fanning y O'Neill en 2019 analizaron el periodo 2005 a 2015 en 120 países y siguen confirmando los resultados de Sterling. Además, Owen no tuvo en cuenta que el impacto del crecimiento medio de los ingresos depende también de su distribución en la sociedad, un concepto que por su importancia en la economía del donut se desarrollará en otro apartado de este trabajo. Si todo el crecimiento y sus excedentes se consumen por un grupo muy pequeño de personas, la sociedad en su conjunto puede no percibir este crecimiento en absoluto. Este es, por ejemplo, el caso de los países en desarrollo no democráticos y sus ingresos del turismo o la explotación de recursos naturales. Sin embargo, ¿por qué el aumento de los ingresos en sí, independientemente de la posición social relativa, no aumenta la felicidad? Aquí se ha destacado sobre todo dos mecanismos descritos por Robert Frank en su libro Luxury Fever,
Why Money Fails to Satisfy in an Era of Access de 1999, el de acostumbrarse a nuevos estímulos. Un coche nuevo y más caro deja de provocar el disfrute después de un tiempo y el del aumento de las aspiraciones, al satisfacerse unos, surgen otros, nuevos y muchas veces más rebuscados, deseos. El factor de acostumbrarse lo describe bien el psicólogo estadounidense D.G. Miels cuando dice que los lujos de ayer pueden convertirse pronto en las necesidades de hoy y las reliquias del mañana, y el de aumento de aspiraciones cáliz. Si todo el mundo tuviera un Ferrari, entonces un Ferrari ya no sería un Ferrari. Sería el equivalente a un Fiat 500, un coche de masas. Ambos tienen que ver con el fenómeno descrito por otro psicólogo y psicoanalista, Erich Fromm, es decir, homo consumens, consumo, luego existo o, en palabras irónicas del filósofo Cornelius Castoria dice, prefiero tener un nuevo amigo que un nuevo coche, pero claro, ¿cuánto vale un amigo? Ahora bien, la pregunta que subyace a la tesis de Sterling es si existen otras formas, más baratas y fáciles, de obtener la felicidad que ganando dinero. Su estudio demuestra que cuidar de la felicidad aumentando el PIB es una estrategia no solamente incorrecta, sino además costosa. Aumentar los ingresos muchas veces ocurre a expensas del estrés, la incertidumbre, la salud o la limitación de los contactos interpersonales, convirtiendo los supuestos beneficios en desventajas a la hora de hablar de la buena vida. 5.3. ¿Por qué importan las emociones y cuál es el ejemplo de un nuevo paradigma? El economista y pensador francés Serge Letouch aportó a este debate muy recientemente unos interesantes apuntes lingüísticos, sociológicos, filosóficos e históricos. Por ejemplo, hace una distinción entre la buena vida, que en América Latina se llama de hecho el buen vivir, como ya se ha mencionado anteriormente, y la felicidad. ¿Por qué? A diferencia de la buena vida, cuyo origen busca en el concepto griego de eudaimonia, mucho más amplio, profundo y basado en la virtud, ética y su carácter estático, para Letouch el concepto de la felicidad apareció mucho más después, no es estático y tampoco equivale a la buena vida, sino a la mejor vida. La que establece la búsqueda de la felicidad como un objetivo, y después de él, Bentham y muchos otros buscan la mayor felicidad. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776, una tierra supuestamente virgen donde los ideales de la Ilustración pueden realizarse, se inspira en ellos y afirma que la vida se trata de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con ello explica que la, hoy en día muchas veces hasta llamada tóxica, obsesión por encontrar la felicidad o positividad a cualquier precio nació en la misma época que el concepto de la búsqueda de obtención de beneficio económico a cualquier coste ético, social o ecológico. El crecimiento, o hasta, como se dice no sin cierta ironía, crecentismo, probablemente proveniente del inglés y su growthism desde hace años, ya está dejando de ser visto como la única posibilidad. Ya en el 2008 el gobierno francés estableció una comisión para analizar las maneras de definir el éxito distintas al PIB. En el mismo año OECD y la Unión Europea lanzó la campaña Beyond GDP, más allá del PIB, dentro la cual los galardonados con de Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, publicaron un estudio. Mismeasuring Our Lives, Why GDP Doesn't Add Up. En él propusieron una medida nueva, a Better Life Index, que incorpora tales elementos como la sanidad, la educación, el trabajo o el bienestar. Por otro lado, tales intentos como Index of Sustainable Economic Welfare o The Genuine Progress Indicator tienen como objetivo corregir la medición de PIB introduciendo los conceptos de sus costes ecológicos y sociales. La ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, en el 2019 llamó la atención mediática declarando que va a abandonar la medida de PIB a favor de una que englobe y refleje de forma más amplia el bienestar humano. Nicola Sturgeon, la ministra de Escocia, le siguió casi inmediatamente, junto a la de Islandia, Katrin Jakobsdóttir. Reconozcámoslo, el mundo está cambiando y el PIB como medida está siendo cada vez más obsoleto. Es posible que tal situación haya surgido ya en los últimos 30 años en Bután, donde en este país budista feudal bien organizado, el rey reemplazó el PIB por la felicidad interior bruta o felicidad nacional bruta. Además, se fomentaron activamente las acciones colectivas que aumentan la sensación de bienestar y se contrarresta en el consumismo y la competencia. A pesar de los bajos ingresos, la gente de Bután está feliz, como informa el Centro de Estudios de Bután sobre Gross National Happiness. Resumiendo, aunque la narrativa sobre cómo el crecimiento económico contribuye al crecimiento social es muy tentadora, sobre todo que es la que se repite sin cuestionar desde hace décadas, hoy en día científicos la están cuestionando ya y parece que la relación entre el crecimiento económico y supuesto progreso ya no es tan obvia. ¿Por qué?
El crecimiento per se no es lo que ha supuesto cambios y lo que cuenta. Lo es sin embargo el cómo se ha distribuido y distribuye el ingreso y hasta qué punto se invierte en los servicios para los ciudadanos. De hecho, Hickel apunta que durante la gran mayoría de la historia del capitalismo el crecimiento no supuso mejoras de bienestar en la vida de la mayoría de la población, sino justo al contrario, basándose en el concepto de la escasez artificial, la creada por los intereses de los latifundistas en su momento. 5.4 Papel de la economía social. La economía del donut se enfoca claramente en la necesidad de un cambio sistémico, para que el consumo de recursos se ubique en las limitaciones de espacio seguro del planeta y nuestra calidad de vida deje de depender del crecimiento continuo. Al mismo tiempo, la transformación debe de tener una base sólida de justicia social. Otra fracasaría de todos modos, como lo muestra el ejemplo de las protestas de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Por lo tanto, un componente clave del desarrollo son sus demandas sociales, como la renta básica universal ya descrita y los servicios básicos universales, la reducción de las desigualdades sociales, el fortalecimiento de las comunidades locales, por ejemplo, a través de moneda local o entidades de apoyo de la comunidad o la introducción del máximo de ingresos y los impuestos progresivos. La economía del donut es por lo tanto el concepto que combina la acción necesaria para la reducción de los niveles de consumo y las demandas de justicia social que permitan vivir una buena vida, en muchos casos mejor que la inestabilidad que ofrece hoy el modelo de capitalismo neoliberal. Por tanto, uno de los puntos en común más importantes entre la economía del donut y la labor de las entidades de la economía social es tener en el foco el centrarse en la colaboración humana y solidaridad en las acciones. Esta colectividad, sea el uso compartido de espacios, bibliotecas, jardines, transporte, viviendas o cualquier otro bien o servicio, si se gestiona democráticamente y con éxito no significaría un sacrificio, sino poder obtener relaciones sociales más ricas limitando la huella ecológica. Esta idea de la interdependencia de los seres humanos es muy similar también a la revolución de los cuidados ya mencionada anteriormente y debería volver a formar una parte fundamental de la vida humana. Bill Mollison, considerado uno de los padres del movimiento de permacultura, 1988, Asociación Véspera de Nada dice, si las medidas que venimos mencionando conforman las acciones que debemos adoptar para aprender a vivir sin petróleo, el contexto de todas esas acciones es necesariamente la comunidad. En la historia se demuestra que existe una relación entre el factor comunidad, gente apoyándose mutuamente, y la pobreza material debida a recesiones económicas. La tarea más urgente para nuestra especie es la constitución de grupos cooperativos de personas que se impliquen en el uso ético y sostenible de la tierra y de sus recursos, ya que no podemos dejar esa labor a los gobiernos ni a la industria. Es más, como nos recuerda Ted Trainer en 2020, desgraciadamente hoy en día pocos conozcan el poderoso análisis de Kropotkin sobre el papel de la ayuda mutua en la naturaleza y, especialmente, en la sociedad humana publicado en su libro Ayuda Mutua en 1902. Uno de sus hallazgos fue que los seres humanos tienen un fuerte impulso para disfrutar cooperando, ayudando e interactuando, lo cual hasta posee un gran significado evolutivo ya que refuerza la capacidad del grupo o la especie para sobrevivir. El reciente libro Humankind, A Hope for History del pensador e historiador holandés Rutger Bregman documenta el mismo punto con más profundidad. Pablo Servigne en 2021 añade y la única forma de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua. La vida no ocupó la tierra tras un combate, sino extendiendo una red de colaboración por su superficie. El filósofo Annas reconoce también que la autonomía de la comunidad, los vínculos cooperativos o la sensibilidad ecológica que sustituye al consumismo imperante, son actitudes del modelo social alternativo. Esto se vincula con la economía social cuyo concepto base es el del capital social, o el bien común, en otras palabras la capacidad de cooperación interpersonal dentro de grupos y organizaciones para perseguir intereses comunes o redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo. Los valores que constituyen la esencia del capital social, tales como la confianza, honestidad, responsabilidad y principio de reciprocidad, son el aglutinante que integra la realidad con cada vez mayor diversidad funcional y fragmentación. Estos recursos, al parecer, también son los más efectivos para eliminar y reducir las disfunciones sociales y su activación es necesaria para la existencia de la sociedad civil. Capital social también sienta las bases para limitar el individualismo expansivo, promovido por muchos patrones culturales arraigados en las llamadas sociedades posmodernas. Es más, históricamente el capital social es un contrapeso a la existencia de un Estado opresivo, que viola las libertades de los ciudadanos, y un Estado paternalista omnipotente, que actúa con la sobreprotección. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada del 20 al 22 de junio de 2012,
Representantes de 190 países del mundo destacaron por primera vez la importancia de la economía social. Sobre todo el papel del movimiento cooperativo se enfatizó en el contexto de contribuir a la mejora de la inclusión social, contribuir a la mejora de la participación social, contribuir a la reducción de la pobreza. ¿Cómo llevarlo a cabo en práctica? En 2013 Crespo dice, conocemos que la economía social se desarrolla en los márgenes de los núcleos de acumulación de capital, crece gracias a un tipo de organizaciones diferentes, donde existen nuevas maneras de gestionar, de actuar y de obtener resultados que solo pueden ser reconocidos dentro de los parámetros de dicha economía. En momentos de crisis nos preguntamos si esta nos proporciona nuevas oportunidades. Sinceramente creo que sí, y podemos constatar que en la actualidad están surgiendo otras formas de relacionarse, de trabajar y de intercambiar. Si habíamos conocido experiencias en Latinoamérica que se basaban en el trueque y el intercambio, e incluso en la creación de una moneda social, una unidad de cambio o de tiempo, sin ninguna relación con la moneda circulante, ahora nos encontramos en nuestro entorno con iniciativas minoritarias que recuerdan esa realidad que nos parecía muy lejana. Conocemos barrios o zonas delimitadas que han empezado de manera informal a intercambiar servicios, objetos, comida, o cualquier otra cosa que una persona puede ofrecer a cambio de algo que necesita. Y partiendo de este modelo están surgiendo iniciativas sociales y redes informales que promueven bancos comunitarios de alimentos, de intercambio de tiempo, de experiencias, de conocimientos y saber. Esta práctica nos lleva a un modelo socioeconómico diferente en el que no existe el lucro, no existe el interés privado, y únicamente se busca satisfacer aquellos mínimos que se precisan para vivir dignamente. No pretendemos defender el retorno a la economía de subsistencia o al trueque, pero sí que esos ejemplos han dado lugar a que los servicios sociales y algunas entidades sociales se hayan planteado ese modelo participativo y comunitario, como un recurso para potenciar y generar una mayor cohesión social. Ecologistas en Acción en 2017 proponen reformar el sistema educativo poniendo en el centro una mirada ecosocial y ecofeminista del mundo que reconozca la naturaleza eco e interdependiente de nuestra especie. Promover la corresponsabilidad social de personas e instituciones en los trabajos necesarios para el mantenimiento de la vida, como los cuidados. Fomentar y apoyar procesos de autogestión de la ciudadanía, promoviendo procesos de participación y empoderamiento social en pro de nuevos modelos de gobernanza realmente inclusivos y democráticos. Difundir las propuestas de la economía del donut, del buen vivir, del movimiento en transición, el ecofeminismo y el enfoque de la permacultura como alternativas reales al actual sistema capitalista. Promover otro modelo de consumo que priorice la cobertura de las necesidades básicas de las personas de una manera ecológicamente sostenible y socialmente justa a través de la investigación y puesta en práctica de distintas alternativas de carácter colectivo. Establecer normas de control publicitario. Ejercicio práctico. Ikigai climático. El concepto Ikigai es una palabra japonesa que se traduce como razón de ser y puede referirse a tener un sentido de propósito en la vida. Ikigai implica acciones de dedicarse a actividades que uno disfruta y está asociado con sentimientos de logro y satisfacción. Komanu, Michiko, on the concept of well-being in Japan, feeling shiways as hedonic well-being and feeling ikigai as eudaimonic well-being. Applied Research in Quality of Life. Ikigai combina la alegría de hacer algo, un sentido de propósito, un bienestar al hacerlo. Sin embargo, en el contexto de la emergencia climática hoy en día mucha gente joven, individualmente o en grupos, se pregunta, ¿qué podemos hacer para tomar medidas sobre la crisis climática? Esta es una pregunta que a menudo puede ser abrumadora y desesperanzante. Por tanto, el marco de acción climática de Dr. Iona Elizabeth Johnson, @YanaElisa es un recurso útil basado en el anterior concepto de Ikigai para mostrarnos cómo, como individuos, todos podemos tomar medidas. Instrucciones. Comienza dibujando 3 círculos, llena uno con lo que te dé alegría, uno con lo que se te da bien y el último con el trabajo que se necesita hacer. Donde estas 3 cosas se cruzan, es lo que puedes comenzar a hacer para abordar el cambio climático. Hay un papel para todos en este movimiento. ¿Cuál es el tuyo?